@Julio Sánchez Cristo Oficial. Y también muy amablemente a esta hora saludo al señor ministro del Interior, Armando Benedetti. Vamos a concentrarnos en los 4 o 5 temas que han sido noticia con él. Ministro Benedetti, buenos días. Muy buenos días, don Julio, a la mesa de trabajo y a cada una y uno de sus oyentes en esta mañana. Ministro, ayer el presidente, y quiero que usted me explique el alcance de esa afirmación, dice que si no hay huelga, que si no hay consulta popular, tendremos huelga indefinida. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, a ver, él no está llamando a la huelga como tal porque él no es la persona indicada o no es la que debe llamar a huelga a los trabajadores porque él no desempeña esa función. Él lo que hablaba de que él es un líder natural y que siendo el líder natural, él se despega de ese liderazgo que él tiene para que las organizaciones sociales, los sindicatos, los maestros, los jóvenes, las mujeres, los campesinos, los indígenas, sean los que tomen la decisión de verdad, qué es lo que debe suceder con el tema de que si la consulta sigue atrapada dentro del Senado de la República. Entonces, a eso es lo que él se refiere con ese tipo de situaciones o ese tipo de intervenciones. Pero la única manera para que esto prospere es que las discusiones en el Senado de la República sobre la principal razón de las protestas o de la consulta es que las reformas avancen. Ministro, si avanza la reforma laboral, si avanza la reforma a la salud, igualmente se buscará algún tema para llevarlo a la consulta, porque lo que uno piensa es que al gobierno le interesan las reformas, pero lo que más le interesa es la consulta a una manera de primera vuelta electoral. Pero es que es un futuro hipotético incierto y el cual el pasado nos ha demostrado que nos ha ido mal. Recuerde usted que nos hundieron la reforma laboral con 8 personas, de las cuales 2 no eran ponentes. Nunca había pasado que alguien que no fuera ponente firmara una ponencia negativa para evitar el debate y la votación porque ya la decisión se había tomado. Después entonces nos niegan la consulta en la plenaria del Senado. Duramos 8 o 9 semanas esperando que se activara la apelación del informe de ponencia de los nuestros, de las personas que hacen parte del pacto histórico, más también que se habilitara otra vez esa reforma laboral en una apelación ahora en la Comisión Cuarta. Entonces, nunca nos ha ido bien con el tema de las reformas laborales. Ya se había hundido la reforma laboral, ya habían hundido la reforma a la salud. O sea que todo lo que sea reforma social solamente por lastimar, en este caso el presidente Petro, las terminan hundiendo. Entonces, con ese futuro hipotético, nosotros estamos concentrados básicamente en lo que tiene que ver con la consulta, con la esperanza de que ojalá, y ayer lo reiteré en la Comisión Cuarta, de que nosotros, a pesar de todo este bloqueo que ha habido con las reformas sociales, nosotros tenemos, aún así, guardamos la esperanza de que le vaya bien a las propuestas del gobierno y le vaya bien a la clase trabajadora con sus derechos. Ministro, se han alegado varios vicios en contra precisamente de la consulta que ustedes radicaron, entre otras, el hecho de que, además de que fue radicada por el ministro delegatario, las primeras 12 preguntas, dicen, ya fueron negadas, por tanto no se podrían volver a radicar esas mismas 12 preguntas. ¿Ustedes ya revisaron esa viabilidad? Sí, claro, se hizo desde el principio. Las otras 4 es por el interés del presidente de la República, que tiene que ver con la reforma a la salud, debido a lo que ha pasado en el pasado con las reformas sociales, y se había revisado que usted puede presentar otra vez la consulta. La ley dice que la consulta se puede volver a presentar. Lo teníamos bien claro en las primeras horas después del hundimiento de la plenaria del Senado. Ministro, me permito informarle que usted perdió $1 millón. ¿Por qué? Porque un periodista le preguntó a usted sobre Laura Sarabia y usted dijo, no me van a sacar una palabra. Yo no hablo de una señora que tengo solamente relación con ella cuando fue mi secretaria. Y usted venía calmado. Y de pronto usted escribió por ahí, estoy cansado, y vino lo de la consulta, y ya luego algo le saltó el seguro. Y se mandó ayer con un trino, con un inventario de nombres que obviamente solo entiende usted. Pero en ese inventario estaban Laura Sarabia y quien fuera su abogado,
Mauricio Pava. ¿Usted nos puede explicar qué tienen que ver todos esos nombres con la investigación que hay en la Fiscalía del FOMAC y Fidoprevisora? Bueno, a ver, Julio, me coge frío con la pregunta porque no tenía en cuenta de que había apostado ese $1.000.000. Yo lo que dije era que, no me voy a excusar, pero lo que quería referirme en ese momento que dije que no iba a hablar, era que no hablaría sobre las preguntas que me estaban haciendo sobre los ataques que ella me ha venido haciendo. Yo lo que quiero decir con ese trino, y no puedo decir mucho porque son materias de investigación, es que hay unos abogados ahí que son personas naturales y otros que son unas empresas. Lo importante que yo quiero saber o que se quiere saber es si esos abogados y esas empresas fueron contratadas entonces por las gestoras de salud, las que prestan la salud a los maestros. Y si fuera así, ¿con base en qué se contrataron? Y si fue así. Y si fuera así otra vez, habría que preguntar si realmente fueron ficticias o fueron por trabajo. Eso es una pregunta y que quiero dejar bien claro en esta entrevista de que es una pregunta por las futuras demandas que me pueden venir. Ahí tiene usted, Juan Pablo, eso se llama el laberinto de la salud. Sí, señor, es el laberinto de la salud y por eso, si me lo permite, Julio, yo quiero ahondar un poquito más en esa inquietud que dejó el ministro planteada en su Twitter, porque, ministro, usted dice que tienen en común. Claro, está el tema de los contratos de la salud, pero también aparece un nombre ahí, una sombra, Dilian Francisca Toro, que tiene al señor Ibáñez como abogado. ¿Usted también quiso mandarle aquí un mensaje a la gobernadora del Valle y presidenta del partido de la U? No fue mi intención porque si no la hubiera puesto en ese listado, pero después de que se puso el trino, muchas personas, entre ellos Wilson, el senador Wilson Arias y otras personas, se acercaron a mí para comentarme lo que usted me está diciendo. Sí, ministro, pues recientemente también se conoció un trino suyo que da cuenta del tema con el concejal de Bogotá, Briceño, a quien usted califica incluso de imberbe, por el contrato que no se ha firmado en el ministerio con RTBC por más de 80 mil millones de pesos. Exactamente, ¿en qué quedó ese proceso y por qué se refiere con ese calificativo al concejal de Bogotá? Bueno, pero el calificativo no es peyorativo, ni es despreciable, ni lo estoy insultando. No estoy en ese plan y desde hace mucho tiempo he dejado de estar en ese tipo de situaciones. Yo lo que quiero decir es que él desde hace una semana viene diciendo que se firmó un contrato y que parece que está molesto porque se lo quitaron ese contrato que siempre constitucionariamente como que se lo daban a un amigo de él, creo que le dicen Pipo algo, yo no tengo muy bien claro cómo es el nombre, pero con eso lo que le quiero decir es que yo estoy firmando nada de que no hayan firmado los últimos antecesores en los últimos 10, 15 años. Y no lo estoy firmando yo, lo está firmando el ministerio. Eso no quiere decir que esté evadiendo la responsabilidad. Pero quiero insistir de que ese contrato no se ha firmado. Entonces, el contrato no se ha firmado y dice que lo contraté y lo pone como si hubiera sido un contrato sospechoso o tuviera algún problema o tipo de corrupción. Tendría que decir por qué es. Uno no puede andar lanzando todo el día eso. A su vez, entonces, viene y coge los medios de comunicación, lo pone como algo escandaloso, como si nunca se hubiera hecho, y además de eso me llega un requerimiento de la Procuraduría de un contrato que no se ha firmado. Díganme ustedes si con las persecuciones que yo tengo constantemente, si eso no molesta o trae bastante tristeza y angustia, porque todo el día es un ataque y una persecución permanentemente como la que sufrí sobre todo este fin de semana. Señor ministro, la ministra de Justicia nos dijo aquí que ella había renunciado porque no se aguantaba más las presiones. Y sugirió unos temas muy delicados. Luego el presidente de la República y ustedes le pusieron punto final a la discusión. A la ministra la votaron. La votaron porque ella estaba en otra línea distinta a la del gobierno y se estaba convirtiendo en una piedra en el zapato. Así de simple. Si ella no está de acuerdo con el gobierno, pues se va. Pero ella nos dijo acá que entre otros usted la había llamado para hacerle algunas sugerencias y que ella se reservaba pero ella dice que tiene pruebas de lo que usted le pidió a ella. ¿Usted la llamó a pedirle qué? Julio, yo quiero decirle que le puedo orar por el bienestar de mi familia, que yo nunca jamás en la vida le llamé a pedirle un puesto.
De hecho, yo creí que esa señora era amiga mía, me parece ella una señora, aún todavía con todas las vicisitudes que ha habido estos días, me parece una señora berraca, me parece una señora inteligente que siempre ha estado en la rama judicial, y yo nunca pensé en verme envuelto con ella, primero que todo porque las conversaciones que tenía con ella eran de otro tipo, de otra índole, y yo nunca la llamé a pedirle un puesto o a pedirle o a sugerirle una hoja de vida. Si así fuera, yo creo que ella lo hubiera mostrado a los chats como mostró algunos chats. Pero además, Julio, hay otra injusticia que pasa ahí con la funcionaria Ángel Rodríguez, quien es una señora proba, berraca, trabajadora, que si ella nos manda una razón a cualquiera de los ministros, es porque es una petición del presidente, quien, entre comillas, es el dueño del gobierno. Ahora, si el presidente de la República, cosa que no ha pasado, ni nadie ha advertido sobre eso o ha amenazado con eso, manda a cometer un delito y alguien lo dice, pues está bien. Pero el de reemplazar a un funcionario, el de tomar una política pública dentro de la ley, es un fuero del señor presidente, tanto como nombrar o votar a sus ministros. Yo creería, y déjeme hablar un poco de forma coloquial, que el ministro que esté con un presidente o trabajando con un presidente tiene que entender un poco que ese ministerio y él mismo depende, se debe y es gracias a ese presidente de la República. Y no como sucede aquí, que aquí cada vez que alguien sale a contar infidencias del gobierno a todo lo demás, haciendo un tema desleal y haciendo puro show, porque lo único que hacen es puro show. Ministro, usted está al frente de la presidencia de la República como jefe del despacho, un superministerio maneja usted, pero no es un secreto que el país está sumergido en dos bandos, el de Laura Sarabia y el suyo, ahora con la doctora Angie. Eso no crea un ambiente laboral muy difícil, independientemente de quién tenga la razón. Pero ¿a quién le pasa por la cabeza lo que está pasando? Usted denunciando a la canciller y la canciller denunciándolo a usted. Y el presidente mirando al Papa. ¿Esto para dónde va? Bueno, yo le reconozco la verdad y los argumentos en esa apreciación que usted hace, Julio. Lo ideal sería que eso no sucediera y que si hay esas disputas entre nosotros se limaran o se buscara llegar a, entre comillas, una paz por el bien primero del presidente de la República, segundo del país y tercero del gobierno. Porque no hay nada mejor en la vida que si al gobierno le va bien y usted es ministro de ese gobierno, pues usted se puede lucir más. Yo a Laura Sarabia le reconozco su capacidad de trabajo. Fíjese que cuando ella está concentrada en su trabajo, como ahora le fue en China y en el Vaticano, se merece los aplausos y reconocimiento de su labor. Yo le invito a ella, a través suyo y con base en la pregunta que usted me acaba de hacer, de bajar las armas, de bajar la guardia, de todo lo contrario, empezar a trabajar por el país, porque usted mismo lo acaba de señalar, que se necesita una capacidad de trabajo como nunca antes, de un gabinete que tiene que trabajar por una clase obrera, por un campesinado, por los indígenas, etcétera, por los menos favorecidos. Y yo le invito a eso a ella, a que ponga a concentrarse en eso y que ojalá yo no sea objeto de recibir denuncias públicas, tal como he sido, porque yo hasta el día de ayer, yo lo único que he hecho es recibir palos de estado quieto. Ministro, pero ¿por qué razón se toma la decisión de relevar a la Cancillería o de quitarle a la Cancillería toda la coordinación del viaje a la China y asignárselo a su despacho y al de la doctora Angie? Pero es que yo no veo eso como que alguien haya cogido el rol de otro ministro o que alguien se haya tomado algunas atribuciones o haya, entre comillas, usurpado el poder de una persona o de otra. Aquí es todo lo contrario. Aquí tiene que trabajarse en equipo. Seguramente el tema de China, como traía algunos problemas dentro y fuera internacionalmente, y con los mismos embajadas de Estados Unidos y con los empresarios que exportan a Estados Unidos, etcétera, había que buscar un tema paralelo o una persona paralelo, y en este caso fue Ángel Rodríguez quien desarrolló los documentos que había que llevar allá a Shanghái y a Pekín para que se tomaran las decisiones o el tema de la cooperación con la China, etcétera, y pues se hicieron unos contactos en ese momento con la embajada de China. Creo que cuando la señora canciller estaba
por allá en Japón. Entonces, no es un tema de que alguien le haya quitado el segmento al otro, sino que tenemos que aprender a trabajar en equipo, si no, no se puede. Pero mire, ministro, yo le entiendo que pues usted no se va a dejar y usted va a reaccionar y lo ha demostrado esta semana. Usted aguantó hasta donde pudo y ahora ya usted está respondiendo y con artillería pesada, fuerte. Pero, ministro, no es un secreto el tema del decreto de su nombramiento como ministro en funciones. Lo confirmó el propio presidente. Y de pronto entra una llamada telefónica y se cambia la opinión. Y no es un secreto, y dirán no, que la llamada telefónica era para preguntar cómo estaba el cielo, que si estaba lloviendo en Bogotá. No era para eso la llamada telefónica, pero eso no lo puede probar nadie. Y en el tema de la doctora Angie, que coincido con usted, es una señora muy capaz, muy pila, que está con el presidente y que está con usted, es de su bando, arma un viaje a la China y a la señora la bajan del vuelo. Ah, usted me va a decir, no, es que tenía gripa. Semejante responsabilidad con ese viaje. Y quien organiza el viaje se queda en Bogotá. ¿Porque tenía gripa? ¿O porque la canciller dijo, este viaje es mío? Cuénteme eso. Yo de eso le puedo jurar, Julio, que no sé lo que usted está diciendo o no tengo esa información. Lo que sí sé es que ella ese sábado cuando viajan, que ellos viajan como a las 7, 8 de la noche, ella estaba en la clínica. Yo no digo que por eso haya viajado. Es posible que, por ejemplo, tanto problema y tanta confrontación se aburrió y no quiso viajar por eso. Yo más bien lo vería por ese lado. Pero que la hayan bajado, no tengo conocimiento y no creo que haya sido eso. Es posible y de pronto estoy haciendo una infidencia que me puede costar algún reclamo, pero es posible que yo lo veo más bien porque ella está un poco harta de los problemas a los cuales ella no está acostumbrada. El padre de ella fue guerrillero del M-19 y es una persona que es bastante simbólica dentro del movimiento del M-19 de ese momento porque Pizarro lo quería mucho y cuando Pizarro lo asesinan el día anterior había estado yéndolo a visitar porque estaba enfermo y parece que Pizarro lo hacía constantemente. Entonces es una persona que dentro de la izquierda tiene esa relevancia y ese símbolo y por eso ella usted la ve comprometida completamente con ese proyecto, pero entonces es lo que le puedo decir al respecto de lo que sé. Ministro, en términos de proporcionalidad, vemos que la ministra de Justicia salió porque no estaba alineada con el presidente, pero la canciller en varios momentos ha mostrado también en este cargo que no está alineada con el gobierno. ¿Por qué a ella sí no la tocan? Bueno, yo lo que sí puedo decir es que ella es querida por el presidente y ella hace parte de la confianza del presidente. Me imagino que esos dos puntos da para uno mantenerse y quedarse ahí. Además, última pregunta porque ya tenemos a nuestro invitado de los Estados Unidos. Última pregunta, señor. Antes de la última pregunta, ¿puedo hablar sobre el famoso testigo que yo estaba sobornando? Esto es la columna de Joir Ackerman, en cambio. Sí, señor, porque es que, a ver, me da mucha risa, Julio, que digan que yo estaba sobornando a alguien y que yo estaba sobornando a alguien pagándole el IVA, porque supuestamente la grabación es que yo estoy sobornando a un testigo y entonces yo iba a pagar el IVA. Le juro que me da muchísima risa. Yo había querido quedarme callado y no había querido darle eco a la columna porque me parece perversa. La primera vez que yo saludé a Joir Ackerman fue en Barranquilla, como en el 2022, cuando yo era embajador de Colombia en Venezuela. Me lo presentó Mauricio Pava y Pava fue el que me dijo que él era un hombre de él y que lo podía poner a servicio de cualquier tema. Entonces, yo le quiero decir que con quienes supuestamente estoy hablando, porque yo no tengo muy bien claro esa conversación, ni he escuchado las grabaciones, estoy hablando con la abogada de la persona que fue mi secretaria durante 22, 25 años. Ojo con lo que le estoy diciendo, porque nos hicieron una demanda a los dos. Luego yo le estoy ayudando a pagar a la abogada y de esa plata se está hablando es del abogado de la secretaria que trabajó conmigo 25 años que nos demandaron a los dos. No es un testigo, o es que pueda servir de testigo procesalmente
un abogado tendrá que explicarme si sí o si no. Pero insisto, lo importante es que ella es mi secretaria fue mi secretaria durante 25 años y que en los últimos 3 o 4 años no he tenido ningún contacto para que no se vaya a decir que ella ha estado manipulando y eso. Y lo que estoy ayudando es a pagar un abogado y insisto que es un chiste, porque es un chiste de que me hayan, perdón esta expresión, levantado a patada literalmente porque supuestamente estaba pagando un soborno para que alguien me hablara, el cual incluía IVA. Yo entendí otra cosa en esa grabación, pero la vamos a volver a escuchar porque... No, por favor, no. Ahí estaba hablando... Favor, no, ahorita no puedo, no tengo tiempo. Pero ahí yo oí que usted decía todo en efectivo. Exacto, pero porque yo lo que estoy diciendo es que ¿por qué en efectivo y por qué es el famoso chiste, Julio? Porque para esa época, y todavía yo estoy investigado y perseguido por la magistrada Lombana, ¿de qué forma? Yo tengo todas las cuentas mías completamente cerradas. A mí no me dan un crédito de ningún banco por 5 o 10 millones de pesos. Nadie me da un crédito. Entonces yo siempre mamo gallos. Y yo le digo, Julio, cómprame unas entradas allá en Miami de boletas de básquetbol. Entonces yo le digo, cómprame las boletas y yo le consigno plata. Entonces todo el mundo siempre me decía, no, a mí no me consignes plata porque esa consignación lo único que va a traerme es problemas por las investigaciones que tú tienes, por la persecución que me han tenido. Ministro, muchas gracias. Muy amable por todas estas respuestas y estaremos pendientes al desarrollo de su mensaje en la cuenta de X, que es una denuncia supremamente delicada y que me imagino que usted estará ayudando a documentar en la Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias, ministro, y una feliz mañana. Muchas gracias, Julio. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.